La presidenta de Bolivia, esta mujer que se impuso a la fuerza, esta mujer que se impuso sin lograr los requisitos, esta señora que se aprovechó que el ejército había expulsado a Evo Morales, pues esta señora presenta una queja formal sobre México. Le está diciendo a nuestro país: oye México, no tienes que recibir a Evo Morales. Oye México, no puedes dejar que Evo Morales hable. Oye México, a ver, ya basta de que otros países se intrometan en las decisiones de el nuestro. Así que te traigo todos los detalles de la reclamación de la presidenta de Bolivia a nuestro estado mexicano. Aquí, en México, en marcha. Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Pues la señora presidenta de Bolivia está muy enojada porque México le dio asilo a Evo Morales. Y está tan enojada que ya envió un comunicado oficial a nuestro país donde le quiere imponer a Andrés Manuel López Obrador qué hacer, qué no hacer, qué permitirle a Evo Morales, qué no permitirle, a quién va a recibir, etcétera. Entonces, no podemos permitir que gobiernos extranjeros se pongan a decidir sobre las cuestiones de nuestro país. Y si Andrés Manuel ya le puso un alto a Estados Unidos para que no se meta en lo de los mexicanos, estoy seguro que le va a poner un alto a la presidenta de Bolivia, quien además pues lo hizo mediante un comunicado del ministro de del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Pero lo que no le han explicado es que hay instancias internacionales a las que el Estado puede ir a demandar a otro Estado. O sea, la señora dice que presenta una denuncia formal, pero a la vez esa denuncia no es formal. ¿Por qué? Porque no está acudiendo a ningún tribunal internacional y porque solo lo está haciendo desde, pues, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que vamos a ver todos los detalles, que alguien le explique a la señora que para hacerle una solicitud a otro país, mediante una vía de un método de solución de conflictos, es ir a la Corte Internacional de Justicia y no andarse con esos recaditos que le mandó ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a ver todos los detalles al respecto de este reclamo que Bolivia le está haciendo a nuestro país. Bolivia presenta protesta formal a México por conspiración de Evo Morales. A ver, les voy a platicar que la conspiración la sufrió el propio Evo Morales. México no está conspirando. México está recibiendo a una persona cuya vida corrió riesgo. Y entonces México está haciendo la labor humanitaria de decirle: ok, vente, aquí te protegemos, aquí no vas a correr peligro, el mismo peligro que corres en tu país. Eso es lo que está haciendo México. No está conspirando, como dicen. Y lo que hiciste tú, presidenta de Bolivia, fue una conspiración para adueñarte del poder y para sacar de tajo a todas las intenciones de tener un país en orden, a sacar de tajo todas las intenciones de tener un país que crecía económicamente, a cortar de tajo todas las intenciones de un país que apoyaba a los derechos de los indígenas, a cortar de tajo todas las intenciones de un gobierno que apoyaba la educación y que acabó con el analfabetismo en aquel país. Así que si se trata de conspiración, pues tú eres la reina de las conspiraciones. Y no por eso tienes que venir a lloriquearle al presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Yanine Áñez expresó su profunda molestia al ejecutivo Andrés Manuel López Obrador por la transgresión de los principios que rigen a la institución del asilo político, según la Cancillería. Bolivia presentó este jueves una protesta formal a México por un video en el que supuestamente Evo Morales, desde su asilo en nuestro país, conspira contra el gobierno interino de Yanine Áñez. A ver, Yanine Áñez diciendo que conspiran en su contra. O sea, ella llegó al poder por una conspiración. No puede ser que ahora esté quejándose que México está conspirando en contra de ella. En un video difundido, incluye una voz atribuida a Evo Morales,
en la que, según la Cancillería, muestra actividad conspirativa contra el Ejecutivo Provisional Boliviano. Estas manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político, advierte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un comunicado. Morales incita al desorden desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano. Pues les voy a decir que este gobierno de Bolivia está yendo en contra de la propia Constitución, porque la Constitución boliviana marca que se debe de elegir el presidente mediante las elecciones y ellos no lo están acatando. Así que los primeros que transgredieron la Constitución del país fueron los golpistas que ahorita están ocupando el gobierno interino. Segundo, la paz social, ellos la rompieron cuando metieron al ejército a sacar a Evo Morales y ahora la gente, la mayoría está en las calles protestando porque quieren de regreso a Evo Morales. Los derechos humanos del pueblo boliviano, a ver, derecho humano es permitir las elecciones. Y ustedes, desde el momento en que tomaron el poder sin preguntarle a los ciudadanos quiénes son los que los debería elegir, si ustedes llegaron al poder sin preguntarle a los ciudadanos, les están quitando el derecho a la democracia. Ahora díganme, ¿quién es el que está transgrediendo la Constitución? ¿Quién es el que está transgrediendo los derechos humanos? ¿Evo Morales o esta señora Yanine Áñez, que ni siquiera fue electa democráticamente, vaya, ni siquiera cumplía los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, ni siquiera de manera provisional? Bolivia denuncia que México desconoce la declaración sobre asilo territorial del 14 de diciembre de 1967, que establece que los estados que concedan asilo no deben permitir que los asilados se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, como lo es la paz. Pero yo le digo a Bolivia que ellos desconocen que los recursos se presentan ante la Corte Internacional de Justicia y no ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues me parece una tontería que si tienen un conflicto con México vayan y le manden un recadito en vez de presentar un conflicto para que la Corte dirima o en arbitraje quién es el que tiene la razón. Esto son puras vacilaciones, son puras vaciladas, son puras, pues ahora sí que puras actuaciones por parte del gobierno de Yanine Áñez, porque si de verdad quisiera entrar a una controversia con México, podría ir a la Corte Internacional de Justicia sin ningún problema. Y si no me crees, te voy a mostrar la página de la Corte Internacional de Justicia, en la que se dice exactamente cuál es el funcionamiento de este órgano colegiado, en el cual pues tiene su sede en La Haya y pues tuve alguna vez el honor de visitar. Dice, la creación de la Corte suspuso el punto culminante de la evolución que han experimentado los métodos para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Los orígenes de estos procesos tienen más de 2000 años de antigüedad. Con todos estos 2000 años de antigüedad, nadie le ha avisado a la presidenta de Bolivia que puede ir a decirle a este órgano colegiado que México está incurriendo en una transgresión al tratado en cuestión. Ahora, otra de las personas que pues no está bien enterada o anda opinando por opinar, es un señor que fue presidente de México y que desató una serie de transgresiones en contra de los derechos humanos, como fue Felipe Calderón, alias el comandante o tomandante, ya sabes qué. Se lanza Calderón contra Evo Morales y lo acusa de transgredir el Tratado de Refugiados. Uno más que se suma a las voces de Yanine Áñez. Pero se le olvida a Calderón que en su momento también él recibió a un asilado político, a un tal expresidente de Honduras. Así que, digo, no nos hagamos tontos, tenemos memoria, Felipe Calderón. Primero tú lo hiciste, sabes que está mandado en la Constitución recibir asilados políticos y ahora te pones en contra de que México reciba a Evo Morales y ahora te manifiestas como juez
y dices que Evo Morales está transgrediendo un acuerdo internacional, me parece que no es tu competencia. Tú deberías de dedicarte a construir tu partido político, porque vas muy mal a los números, en vez de ponerte a dar tu opinión sobre el derecho internacional público. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se lanzó contra el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, al acusarlo de ir en contra del Tratado de Montevideo referente al asilo político y al asilo y refugio político. A través de Twitter dijo que sus constantes llamados a la inseguridad en Bolivia van en contra de dicho tratado, por lo que consideró que Morales debe abstenerse de hacerlo si quiere permanecer en México. Junto a su mensaje mencionó una publicación del panista Javier Lozano sobre el asilo político, en el que pidió leer el texto. A ver, nada más quiero hacer otra aclaración, porque Javier Lozano ya ni siquiera es panista. Esto pese a que previamente Olga Sánchez Cordero había señalado que Bolivia, y luego todavía ponen Bolivia sin mayúscula, firmó dicho tratado, que nunca fue ratificado por su Senado, y de esta manera no es derecho vigente ni en México ni es derecho vigente en Bolivia. Por consiguiente, no vincula a el Estado mexicano este tipo de tratado, así que Bolivia pues puede hacer el berrinche que quiera, y si no quiere, pues que presente una controversia, que presente su demanda en la Corte Internacional de Justicia. Pues bien, llegamos al final de este video. Como siempre, te agradezco tu participación, tus comentarios, tu compartir. Gracias a que compartes, estamos llegando cada vez a más personas. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.